Hebreos 3. Uno y 2. Y dice así la palabra: el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Perdón, leí el 2, desde el 1. Dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Le puse el tema del día de hoy a este mensaje, la generación de Moisés, ¿sí? Y aquí en Hebreos nos habla acerca de Moisés, y hay algo que distingue a Moisés en este capítulo, donde el autor está hablando y está haciendo una comparación y nos está haciendo referencia a Cristo, pero también habla de Moisés, y la característica que distingue a Moisés, aquí la palabra de Dios lo relata como fiel en toda su casa, ¿sí? Entonces, hoy les quiero hablar un poquito acerca de que cuando Dios levanta a líderes o levanta a personas dentro de la palabra que van a liderar, pues no puede levantar solamente un líder, sino que debe de haber una generación a la cual tiene que levantar. Entonces, este líder tiene que tener características muy específicas, y en este caso la persona que levanta a Dios es Moisés. Y es interesante cómo la palabra describe a Moisés como fiel, ¿sí? Si nosotros conocemos la historia de Moisés y hemos leído acerca de los 3 periodos de la vida de Moisés, los primeros 40 años en Egipto, los segundos 40 años, los primeros en Egipto, en el palacio del faraón, los segundos en el desierto, y los últimos 40 años de su vida se encuentra Moisés liderando al pueblo de Dios, ¿sí? Entonces, si nosotros podemos ver la vida de Moisés, tiene 3 etapas importantes. Y a pesar de que Moisés solamente contribuyó de manera grande al pueblo de Dios en su última etapa de la vida, eso es lo que realmente lo distingue y por lo cual la palabra de Dios lo llama fiel, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo que cuando Dios está preparando una generación, obviamente también levanta a un líder, y este líder tiene que ser preparado. Y nuestro máximo líder es Cristo Jesús, y aquí la palabra nos está haciendo ese llamado a que nosotros volteemos a ver a Cristo y que nosotros lo tengamos a Él como nuestra mayor consideración o nuestra mayor aspiración a seguir. Lamentablemente la generación de Moisés no fue la mejor generación, y yo le hago una reflexión. Usted piense, ¿cómo es la generación en la que estamos viviendo hoy en día? ¿No? Es la famosa generación de cristal o generaciones débiles, ¿sí? Si nosotros hacemos una reflexión de cómo es nuestro alrededor, estamos dándonos cuenta que cada vez la gente tolera menos, cada vez la gente se cansa más, se enferma más, o sea, somos más vulnerables en la vida, somos más vulnerables a lo que nos rodea, ¿sí? Entonces se ha descrito esta generación como la generación de cristal, que cualquier cosita le toca y ya se deshace, se rompe y no aguanta. Entonces imagínense si nosotros estamos en una generación donde es débil y tenemos enfrente de nosotros una palabra donde el Señor Jesucristo dice, bueno, tienes que sufrir, tienes que soportar las pruebas, tienes que ser pasado por un proceso. Entonces nos estamos enfrentando a una generación que no va a tolerar o no está aguantando el proceso de Dios. Y históricamente nosotros vemos que el pueblo de Israel, cuando Dios lo saca de Egipto, es una generación muy frágil. Es una generación que apenas si se enfrentaba a una adversidad y ya se quejaba con Moisés. Empezaron a caminar por el desierto y se enfrentaron al Mar Rojo, y cuando ya vieron que estaba el mar y que ya no había más camino por avanzar, pues el pueblo se empezó a quejar y empezó a reclamarle a Moisés: nos sacaste de Egipto, no nos dejaste morir allá, pero vamos a morir aquí en el desierto, donde no hay nada. Al menos allá había una tumba donde nos enterraran, ¿no? Entonces Dios hace un milagro, hace que pasen el mar,
y siguen avanzando en su vida espiritual, en su crecimiento, en su recorrido, y se enfrentan a que otra vez no tienen que comer y Dios les manda el maná. Todos conocemos la historia. Pero después de un tiempo el pueblo se cansa del maná y otra vez se empieza a quejar. ¿Sí? Entonces nosotros nos estamos enfrentando a una generación que, fíjese, y sobre todo esto es como un tema también donde abarca, podemos ver cómo impacta en la vida de las próximas generaciones, porque los jóvenes hoy en día quieren entrenarse o quieren tener puestos grandes, quieren ser conocidos, quieren ser famosos y quieren recibir cosas grandes, pero a veces ni siquiera estamos entrenados para las cosas pequeñas. Entonces, una generación se vuelve débil cuando no la entrenamos en las cosas pequeñas, cuando no le enseñamos la fidelidad en las cosas pequeñas, y cuando van creciendo quieren cosas mayores, pero ni siquiera pueden ser fieles en lo poco, dice la palabra, ¿no? Jesús lo dijo, el que es fiel en lo poco va a poder ser fiel cuando yo le dé mucho. Sí, en estos días compartía un devocional, creo, en el grupo, donde Jesús cuenta la parábola de que le reparte a los siervos y cada uno multiplicó, ¿no? Y termina cerrando el versículo, termina cerrando la historia diciendo, el que no es fiel en lo poco no puede ser fiel en lo mucho. Y si ustedes no son fieles en las cosas, en las riquezas terrenales, mucho menos van a ser fieles en las riquezas espirituales, ¿sí? Entonces aquí Moisés está enfrentando a una generación que no había sido preparada para ser fiel en lo poco. Dios, cuando sacó al pueblo de Israel, lo llamó a ser fiel en lo poco. ¿Y qué era eso poco? Caminar, avanzar, dejarse guiar. No necesitaban más, porque Dios estaba formando a su pueblo, estaba dándole forma, le estaba dando estructura, le estaba dando una identidad, o sea, estaba construyendo su pueblo. Pero esa construcción iba progresivamente, iba avanzando poco a poco. Entonces, primero los tiene que sacar de una nación para llevarlos a otra tierra donde se tienen que establecer, y una vez que se establecen se tienen que empezar a distribuir las tribus en los diferentes territorios, formar una estructura, poner límites a la nación y que se fueran levantando un príncipe o un líder de cada tribu y se fuera conformando una estructura, se fuera formando lo que iba a ser una nación, ¿sí? Pero Dios, cuando los saca, le llama a ser fiel en lo poco, y esa fidelidad consiste en caminar, avanzar, dejarse guiar. Entonces, si nosotros vemos hoy nuestra generación en la iglesia, nuestra generación o nuestra propia vida, aunque somos de diferentes generaciones dentro de la iglesia, es decir, tenemos algunos que nacieron antes del 2000 y otros que nacieron después del 2000, aunque tenemos generaciones diferentes, estamos a veces en el mismo estancamiento o en la misma falta de fidelidad, porque Dios lo único que nos ha llamado cuando recién nos convertimos es: camina, déjate guiar, avanza por el camino correcto, déjate guiar. Esa es la fidelidad en lo poco. Y dejarme guiar, ¿qué significa? Bueno, dejarme guiar significa que yo, si me dicen congrégate, tengo que venir a congregarme. Si me dicen hoy vas a leer este versículo de este capítulo de la Biblia, ese día lo tengo que leer. Si me dicen tienes que orar 5 minutos en la mañana, 5 minutos en la tarde, 5 minutos en la noche, tengo que hacerlo, o sea, tengo que dejarme guiar, ¿sí? Entonces la fidelidad en lo poco comienza cuando yo empiezo a dejarme guiar. Y el pueblo pues no se estaba dejando guiar, porque él quería caminar a su manera. Entonces, fíjese, nosotros tenemos una lucha, o la generación de hoy en día tiene una lucha porque quiere éxito, pero no estamos entrenados para el éxito. Yo quisiera que ya Dios me hiciera el llamado, que ya Dios me posicionara en el lugar estratégico, que yo ya recibiera las donaciones, que yo ya tuviera los grupos de personas para empezar a movilizar, porque yo quiero predicar la palabra. Y bueno, yo quisiera ya estar en una posición, pero no he sido preparado para la posición. Entonces, el pueblo de Israel no había sido preparado para ser una nación ya establecida, y por eso no logra entrar a la tierra prometida. Y sin embargo, el líder que se había levantado, que es Moisés, se esforzó tanto,
pero tampoco entró a la tierra prometida. Entonces ahí queda algo como que a reflexionar y pues pedirle al Señor revelación, de decirle, o sea, el pueblo no estaba preparado, no entró, pero Moisés se supone que sí estaba preparado y tampoco entró. Pero nosotros podríamos verlo como un fracaso para Moisés, para la vida de Moisés, porque no entró a la tierra prometida. Pero si nosotros vemos aquí la revelación que nos da Hebreos, dice, Moisés fue fiel en todo dentro de la casa de Dios. Entonces, ¿cuál es el llamado? Miren, tenemos de un lado a una generación, que es la generación de Moisés, y tenemos del otro lado al líder. Ninguno de los dos entró a la tierra prometida por algunas circunstancias. Pero lo que se dice del pueblo es que fue infiel. Lo que se dice del pueblo es que tentaron a Dios y que no lograron entrar al reposo. Y lo que se dice de Moisés, a pesar de que no entró a la tierra prometida, es que Moisés fue un hombre fiel en todo dentro de la casa del Señor. Entonces, con esto tenemos que aprender que no siempre vamos a obtener el éxito aquí en la tierra. No siempre vamos a ser la persona más famosa, la persona más elevada, la persona con más dinero. No. Porque muchas veces Dios no me ha llamado para el éxito aquí en la tierra. Dios no me ha llamado al éxito en la tierra. Él me ha llamado para el éxito, ¿dónde? En el cielo. En el éxito en la vida espiritual. ¿Sí? Y entonces nos encontramos con esta generación que quiere éxito, pero no está preparado para el éxito. Y cuando llega el éxito, caen rápido. Caen rápido. Si nosotros leemos y hemos leído la historia del pueblo de Israel, nos vamos a dar cuenta que las personas que querían éxito, que se levantaron incluso y se rebelaron en contra de Moisés, porque querían quitarlo como líder y decían, no, yo soy más importante, estos cayeron. Llegó el éxito porque sí tuvieron éxito, tanto que cierto sector del pueblo los reconoció, los apoyó en su rebelión, pero así como llegaron al éxito, cayeron. Y no solamente cayeron ellos, se llevaron a toda una cantidad de personas que habían apoyado su éxito sin preparación. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Bueno, la generación de Moisés nos debe de enseñar algo. Si yo quiero ser diferente a esa generación, yo tengo que dejarme guiar. Yo tengo que ser fiel en lo poco, en lo pequeño. Yo tengo que aprender a depender de Dios de manera que la misión que Él me haya asignado tenga una preparación efectiva. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? ¿O cuál es el secreto para que yo realmente pueda decir soy un cristiano exitoso en mi vida espiritual? La fidelidad. Nada distingue más a un creyente que la fidelidad. Y aquí la Biblia nos habla de muchos hombres. Está el salón de la fama de los hombres de la fe en Hebreos 11. Hebreos 11 nos relata la vida de muchos hombres. Es el famoso salón de la fama de los hombres más famosos porque tuvieron fe en Dios, pero su fe estuvo acompañada de fidelidad. ¿Y qué habla de ellos? Bueno, algunos abrieron el mar, otros apagaron fuegos, otros cerraron boca de leones. ¿Sí? Entonces la Biblia nos habla de hombres y mujeres que más que exitosos fueron fieles. Y la Biblia, lo que nos pide el Señor es fidelidad. Ahora, esa fidelidad, ¿cómo se va a dar? Cuando yo pongo los ojos en Cristo. Cuando yo reconozco que el que me ha llamado es Dios. Y cuando yo reconozco que mi llamado no lo estoy construyendo yo por mis propias fuerzas. Mi llamado lo estoy construyendo porque Dios es el que me está formando. Y yo tengo que dejarme formar por Cristo. ¿Sí? Entonces, nosotros nos vamos a enfrentar a que, o la realidad es que debe de haber una generación
un líder, pero a la par del líder se debe de levantar un discípulo. Entonces, fíjese, nosotros tenemos que ser muy intencionales dentro de la iglesia, como creyentes, o como líderes, o como personas que algún día queremos desarrollar un ministerio, o como creyentes que algún día vamos a abrir una célula, o que vamos a tener personas a las cuales tenemos que estar discipulando, y tenemos que entender esto, que hay una generación que necesita de Dios, que yo me tengo que levantar como líder, pero también tengo que levantar a una persona que continúe el trabajo que yo estoy realizando. Entonces, si nosotros como congregación queremos que la iglesia no solamente se quede con cierto número de personas y que ese número de personas nos va a durar hasta el 2020, y ya pasando el 2020 pues ya todos se murieron y ya no hay iglesia porque ya no quedó nadie, si yo no quiero caer en ese error, o yo no quiero caer en ese peligro, yo tengo que ir por la generación que sigue, preparar a la siguiente generación. Usted analice, y esto es un ejercicio de reflexión, o sea, piense en las personas que estudiaron con usted el kinder, la primaria, la secundaria, ¿sí? O sea, y eso es una realidad a la que nos enfrentamos. Entran 100 y salen 50, ¿no? Y luego de esos 50 se inscriben a la siguiente etapa y salen 30, ¿no? Y lo vemos mucho en las profesiones, ¿no? Entran 300 a una carrera, continúan 100, se gradúan 50, pero solamente de esos 50, 20 ejercen la profesión, ¿no? Entonces, es una realidad a la que nos estamos enfrentando. Ahora, si nosotros tratamos de reflexionar o llevar este pensamiento a la vida cristiana, ¿cuánta gente acepta a Jesús? ¿Cuántos de ellos se discipulan y bautizan? ¿Cuántos de ellos adquieren un liderazgo o un ministerio? ¿Y cuántos de ellos dejan un legado porque están preparando al que va a continuar con su trabajo? Que no es su trabajo, bueno, es el trabajo que Dios le dio, pero que va a continuar con ese legado. Entonces, sí es una realidad un poco fuerte a la que nos enfrentamos, y la fidelidad es la garantía de que yo voy a tener buenos resultados. Si yo me mantengo fiel a mi generación, me mantengo fiel en mi liderazgo y me mantengo fiel a formar a una persona que continúe con el trabajo, la fidelidad que yo le ponga me va a garantizar buenos resultados y va a garantizar que el trabajo que Dios me dio no se quede ahí, sino que avance, crezca, se multiplique. Imagínese lo triste que se debió haber sentido Dios, que después de que 400 años estuvo el pueblo esclavizado. Fíjese, 400 años esclavizado, allí no importa, el pueblo estaba, pero estaba esclavizado. 400 años, para que Dios los saca del cautiverio y en 40 años se pierde ese pueblo. Esto nunca lo habíamos visto, pero es una realidad. El pueblo estaba, 400 años estuvo allí, esclavizado, pero estuvo. Y Dios de repente los saca a la libertad y se pierde ese pueblo en 40 años en el desierto. Todos los que sacó se perdieron. Imagínense si Dios se decepcionara, ¿cómo se hubiese sentido? Imagínese que usted estudia una carrera, o que los que estudiamos una carrera nos tardamos 6, 5 años estudiando una carrera para que en un mes pierda mi licencia por un error y nunca pueda volver a ejercer mi profesión. O sea, sería una tremenda decepción. Ya no veríamos como que, ¿qué más voy a hacer? Ya perdí. Los 6 años que invertí en mi carrera los perdí en un mes por un error. Y me quitaron hasta la licencia médica. O sea, ya no me permiten ejercer la profesión. Imagínese Dios cómo se ha de haber sentido que saca al pueblo y se le pierde. Bueno, no sabemos
No sé, no sabemos si es teológicamente correcto decir que a Dios se le perdió el pueblo o Dios dio suficiente libertad para que el pueblo eligiera si lo quería seguir de todo corazón o no lo quería seguir. Pero llega un momento, encontramos un momento en la Biblia, hay una conversación entre Dios y Moisés donde Dios le dice a Moisés: ya, Moisés, suelta ese pueblo y te doy otro pueblo diferente. Y Moisés es cuando dice: no, yo tengo que ser fiel al llamado que me diste, yo tengo que ser fiel a la generación que me diste y yo tengo que ser fiel a la persona que estoy levantando para que continúe. Y Moisés le contesta a Dios: no, Señor, si ellos no se salvan, pues tampoco yo. Borra mi nombre del libro de la vida. Imagínense la fidelidad que había en Moisés, la fidelidad que había en el líder, que él dijo: pues no, o sea, si se pierden ellos, pues yo me voy con ellos, ¿no? Casi. Entonces, la fidelidad de Moisés hizo que esa generación se mantuviera. Sí, esa generación se perdió, pero los hijos no. Los hijos pudieron entrar a la tierra prometida. Los hijos pudieron ser formados a través de la ley. Los hijos pudieron ver la fidelidad de Moisés. Entonces, ¿qué fue lo que garantizó que el pueblo realmente entrara a la tierra prometida? La fidelidad de un hombre, Moisés. La fidelidad del líder. Ahora, si nosotros pensamos y reflexionamos un poquito esto es fuerte. Pero ¿de quién depende que a veces yo como cristiano tenga éxito en mi vida? ¿De mí o de mi pastor? De la fidelidad de mi pastor, de mis líderes que están orando, intercediendo, enviándome palabra, predicando, trabajando, cansándose, desvelándose. ¿De quién es el resultado? ¿Mío o del líder que tiene fidelidad? Porque a veces uno cree que no, si yo no voy a la iglesia ya no funciona, porque yo soy el líder de acá, yo soy el líder de acá. No. La fidelidad de un buen líder hace que toda una generación se salve. Y si esa generación no quiere salvarse, bueno, los hijos sí se salvan. Los hijos sí llegan al propósito, los hijos sí cumplen lo que Dios quiere. Pero es por la fidelidad ¿de quién? Del líder. Entonces, ¿qué tengo que yo? Ahora que veo esta realidad, ¿qué tengo que hacer? Bueno, yo tengo que decidir ser fiel al llamado que Dios me ha hecho, ser fiel a mis líderes, a mis pastores, pero también ser fiel por la generación en la que estoy. Y una vez que haga esto, tengo que entonces motivar a alguien y decirle: tú vas a seguir con este trabajo, y enseñarle lo que es fidelidad. Entonces, cuando un hombre realmente está dirigido por la voz de Dios como Moisés, porque la palabra dice que Dios hablaba con Moisés que cara a cara, como si fueran dos amigos, el hecho de que Moisés pudiera ver a Dios o pudiera escuchar a Dios cara a cara fue lo que permitió mantener a Moisés en fidelidad. Entonces, si yo estoy teniendo falta de fidelidad en alguna área de mi vida, ¿qué es lo que me hace falta? Tener ese encuentro con Dios, tener ese cara a cara con Dios, escuchar a Dios, que Dios me guíe y que yo reconozca que tengo que ser fiel a Dios porque Él ya me hizo un llamado, porque Él ya me trajo salvación, porque Él ya me restauró. Y algo que tenemos que resaltar y recalcar es que la fidelidad no es proporcional a la posición. La fidelidad no es proporcional a la posición, es decir, no porque sea el pastor o el líder tiene que ser más fiel que yo, no. Tenemos que tener el mismo grado de fidelidad, tanto el que es líder como el que es congregante, tanto el que lleva 10 años de cristiano como el que se está recién convirtiendo. Tenemos que enseñar eso, que la fidelidad no es proporcional a tu nivel o a tu posición o a tus años de cristiano, no. Tú debes de ser fiel tanto si llevas un día como si llevases 10 años.
Porque el Señor, cuando llegues al cielo, no te va a decir, a ver cuántos años, cuánto grado de fidelidad tienes. A veces creemos equivocadamente que Dios nos va a contabilizar el amor, a contabilizar la fe. No. Lo que a veces Dios, lo más esencial es que ¿tienes fe o no tienes fe? Y esa fe te tiene que llevar a fidelidad. ¿Hay fidelidad o no hay fidelidad? Con Dios hay cosas en las que no son puntos intermedios. ¿Eres fiel o no eres fiel? ¿Eres ¿eres frío o eres caliente? ¿Tibio? No. Entonces, la fidelidad siempre va a ser la que me va a dar buenos resultados, pero yo no puedo agarrar y decir, ay, mi fidelidad es grande, es mayor que la de mi pastor, mi fidelidad es mayor que la del líder. No, mi fidelidad tiene que ser mayor. Ahora, en cuanto a que yo debo de ser fiel en levantar o preparar a la generación para que la generación no se pierda, sino que tenga que levantar una buena generación, la persona que se estaba preparando bajo los pies o la sombra de Moisés era Josué. Y fíjese, de Josué no se dice nada hasta que se murió Moisés. Se dice muy poco de Josué. Se dice que fue uno de los 2 espías que fue a revisar la tierra de Canaán. Se dice que era el escudero de Moisés. Y se dice que peleó ciertas batallas, pero no se dice más de de Josué. Pero en esas pequeñas o pocas cosas de las que habla en la Biblia de Josué, lo encontramos fiel en lo que se le asigna. Moisés se pone a levantar las manos para que el pueblo estuviese peleando, y Josué estaba abajo peleando la guerra mientras Moisés estaba levantando las manos. Moisés manda a Josué con otros 11 a ver la tierra prometida para ver cómo es, y Josué cumple en ir, cumple en regresar y cumple en dar un correcto informe, en decir la verdad, es fiel. Y Moisés, cuando entra al tabernáculo de reunión para encontrarse con Dios, Josué se queda afuera de la tienda cuidando a Moisés, o cuidando la tienda de Moisés. Y es muy interesante porque dice, ahí cuando habla en Éxodo 33:11, dice que mientras Moisés entraba a la tienda del tabernáculo y estaba orando, estaba intercediendo, estaba con Dios platicando, Josué estaba afuera parado, y dice que no se apartaba del lugar, no se separaba de allí. Entonces, Moisés se podía haber metido en oración un día completo, un día y una noche completa, y Josué estaba afuera cuidando, fiel a su líder. Entonces, definitivamente encontramos que Moisés como líder, al ser fiel, ¿qué fue lo que enseñó con el ejemplo? Fidelidad. Porque Josué era una persona fiel. A donde veía que se movía Moisés, allí iba atrás de él. Obviamente Josué no tenía todavía la capacidad de entrar, o no tuvo la capacidad de entrar con Moisés al tabernáculo para escuchar la voz de Dios. Pero él dijo, mientras llega mi momento, o mientras llega mi tiempo, él esperaba afuera con fidelidad. ¿Y qué fue lo que motivó a Dios decirle a Moisés, levanta a tu sucesor? La fidelidad que vio en Josué. La fidelidad que había en Josué. Entonces Dios le habla a Moisés y le dice,
Tu sucesor va a ser Josué, quien ha estado fiel. ¿Quién es fiel? Entonces él va a ser tu sucesor. Y levanta a Josué como el sucesor. Y Josué es la persona que logra ver los resultados de la fidelidad de Moisés. Entonces, nosotros tenemos que preparar a nuestra generación entendiendo que muchas veces los resultados no los vamos a ver nosotros, pero nuestro trabajo sí va a dar éxito, sí va a dar resultado, porque nosotros estamos siendo fieles con Dios. Para Moisés, lo más importante habrá sido, más que entrar a la tierra prometida, ser llevado con Dios. Ser llevado con Dios. O sea, cuando Moisés muere, ni siquiera se sabe dónde se enterró el cuerpo de Moisés. O sea, no se sabe dónde quedó el cuerpo de Moisés, porque lo que se cree es que los ángeles o Dios mismo enterró a Moisés. O sea, imagínense, fue tanta la fidelidad de Moisés, impactó tanto el corazón de Dios, que Dios mismo fue el que le celebró el sepelio, el que lo enterró, y no dejó que nadie supiese dónde está enterrado Moisés. Pero también permitió que cuando Cristo subió al monte de la transfiguración, ¿quién se presentara? Moisés. Moisés y Elías se presentaron ante Jesús. Hay una versión, me parece que es la palabra de Dios para todos, donde dice que cuando Jesús sube al monte de la transfiguración y su cuerpo resplandece, se encuentra con Moisés y Elías, y el tema o la conversación que tienen Moisés y Elías con Jesús es acerca de su sufrimiento o de lo que iba a suceder en la muerte de cruz. Entonces, fíjese cómo Dios utiliza a Moisés frente a Jesús para enseñarle fidelidad. No es que Jesús no fuese fiel, porque Jesús es Dios y Él es fiel por ser Dios. Pero la parte humana de Jesús fue reforzada con un ejemplo de vida como el de Moisés y Elías, que fueron fieles a Dios y que prácticamente estaban bajo la presencia de Dios. O sea, era tanta la fidelidad que Moisés pudo ver las espaldas de Dios, Dios hablaba con él cara a cara, y Elías decía o expresaba: yo vivo en la presencia de Dios. Y Elías también, Dios se lo llevó, no se murió, Dios se lo llevó. Sí, entonces cuando Jesús se presenta o cuando se le presentan, el tema o la conversación que tienen es acerca de la fidelidad ahí en el monte de la transfiguración. Viene Elías y viene Moisés como profetas de Dios y hablan con Jesús y el tema es la fidelidad. Y no es que necesitaran enseñarle algo a Jesús, pero necesitaban reforzar la parte humana de Cristo. Compartir a lo mejor alguna experiencia, no sabemos. Solo sabemos que se aparecieron para tener una conversación con Jesús, y Jesús salió fortalecido y con una fuerza impresionante para que nada lo detuviera para cumplir su propósito. Entonces la fidelidad es muy importante. Nosotros, si somos fieles, no sabemos en qué momento Dios nos puede utilizar para darle una palabra de aliento a la persona que Dios va a levantar y va a ser exitosa, o va a hacer alguna señal maravillosa, algún prodigio. O sea, se va a levantar como un pastor, un profeta influyente, pero esa persona fue influenciada por mi fidelidad. Esa persona pudo llevar a cabo, pudo haber sido fortalecida y pudo haber llevado a cabo el plan de Dios en su vida porque alguien se levantó y le dijo: mira, sé fiel. Es difícil, pero sé fiel. Entonces, lo que necesita nuestra generación hoy en día
es que alguien se levante a hablar de fidelidad, porque es lo que menos se habla hoy en día. Los índices de divorcio son cada vez mayor. La gente ya no se quiere comprometer porque ya no quiere ser fiel. El creyente, pues, dentro de la iglesia, pues, no, a veces no es fiel. No es fiel en las ofrendas, no es fiel en los diezmos, no es fiel en congregarse, no es fiel cuando se solicita algún apoyo. O sea, lo que más le hace falta a la generación de hoy en día es personas con fidelidad, que se levanten a hablar de fidelidad, pero no solamente que hablen, que muestren con su ejemplo de vida fidelidad, y que esos líderes o esas personas que nos estamos levantando y que usted se va a levantar, tenga esa capacidad de fidelidad al grado de decirle: Señor, si no lo salvas, pues tampoco me salves, porque tu fidelidad es muy grande. Entonces, si tienes la capacidad, el amor y tu Espíritu Santo trabajó en mí, que era tan duro, que era tan necio, que no quería, yo creo que tú puedes ser fiel para trabajar en mi hermano, para trabajar en el adicto, para trabajar en la persona que se está perdiendo, y voy a mantener mi oración y voy a mantener mi intercesión por esa persona hasta que yo vea tu fidelidad cumplida en él. Pero eso es lo que nos hace falta hoy en día. Entonces, la falta de fidelidad sepulta a toda una generación. La falta de fidelidad sepulta a toda una generación. Pero mi fidelidad va a ayudar a que, aunque la generación se pierda, continúe un remanente, una siguiente generación. Porque sí es una realidad que probablemente el trabajo que yo haga con ciertas personas no va a haber resultado, pero yo no sé quién más está viendo detrás de esa persona, quién más está observando. Entonces, mi trabajo debe de ser de tal manera, mi influencia como creyente debe de ser de tal manera que la fidelidad haga que nuevas generaciones se salven, que nuevas generaciones cumplan su propósito en Dios, que nuevas generaciones se entreguen al Señor. Entonces, si nosotros vemos toda la historia, es una historia donde siempre se repite el mismo patrón: una generación, un líder y un sucesor. Ahora, ¿qué pasa cuando no tenemos un sucesor? Pues la generación se pierde. La generación se pierde. Y la misma palabra de Dios nos enseña, o podemos ver la historia de cómo se levantó un líder, David, ante una generación, y después continuó su legado Salomón, pero después ya no hubo quien continuara con el legado de Salomón, y entonces la generación se perdió. Porque no estamos siendo intencionales en levantar personas que continúen con el legado, personas que continúen con el trabajo. ¿Qué fue lo que pasó en la pandemia? Muchos pastores o muchas iglesias cerraron porque el pastor falleció por la enfermedad de COVID, pero no hubo un líder, no hubo una persona que continuara con el legado, y entonces muchas iglesias tuvieron que cerrar. Entonces, así como nos hemos enfrentado a esa pandemia, nos podemos enfrentar a situaciones de persecución que no están muy lejos, en las que ya nos prohíban congregarnos, o se lleven preso al pastor, o se lleven preso a los líderes, y como no hay quien continúe con ese trabajo, la iglesia se disperse, o la iglesia se pierda, o la generación completa se pierda. Y la misma palabra lo dice, Jesús lo dijo también: heriré al pastor y las ovejas van a ser dispersadas, porque no hay quien pueda continuar. Y aunque proféticamente se puede herir al líder y las ovejas van a tener que ser dispersadas, de esa dispersión que haya se deben de levantar nuevas personas, nuevos líderes que
impacten en el lugar donde sean llevadas y levanten una generación en ese lugar, como pasó en la temporada del Pentecostés, que comenzó la persecución, la iglesia fue dispersada, pero a pesar de que fue dispersada, esos que se dispersaron se levantaron como líderes y predicaron la palabra y se empezaron a levantar iglesias, comunidades, sobre todo en las casas, a tal grado que llegó el reporte a Jerusalén y dijeron: oye, ya escuchamos que hay iglesia por acá, ya escuchamos que hay iglesia por acá, ya escuchamos que hay iglesia por acá, pues hay que ir a ver. Y mandaron a Pedro, mandaron a Bernabé, mandaron a varios apóstoles a verificar esas iglesias, a edificarlas, a fortalecerlas, a guiarlas y a animarlas para que ese trabajo que estaban haciendo todavía tomara más fuerza y se siguieran expandiendo. Pero hace falta un líder que siga preparando o que prepare a la siguiente generación, o al menos al líder que va a continuar con la generación. Lo que está prohibido es renunciar. Lo que está prohibido es renunciar. Moisés no renunció. Moisés no renunció a pesar de que el pueblo era duro. Y de que el pueblo se quejaba una y otra vez. Moisés no renunció. Lamentablemente, en una de esas, cuando ya el pueblo lo había cansado, reaccionó de manera equivocada, lo que le costó la entrada a la tierra prometida. Pero no renunció a continuar trabajando, a continuar manteniendo a la generación. Su error fue, podríamos verlo como muy mínimo. Es una reacción emocional fuerte, una reacción violenta, porque ya estaba cansado, porque ya lo habían fastidiado, porque se quejaban y él llegó un momento en el que llegó al límite y explotó. Y una sola reacción emocional fue lo que le costó para que Dios le dijera: bueno, ya no entras a la tierra prometida. Pero eso no le impidió a Moisés continuar con su trabajo. Él no renunció. Dios le dijo: bueno, mira, te equivocaste, la consecuencia de tu equivocación es esta. Pero Moisés no agachó la cabeza y dijo: pues ya no trabajo entonces. Si Dios ya no me vas a dar la bendición, ya no lo hago, ¿no? Y esa es una actitud que a veces también tenemos. Tenemos reacciones equivocadas, viene la consecuencia de nuestro error, y como ya viene la consecuencia, ya decimos: ay no, Dios no me libró de la consecuencia de mi propio error, entonces ya no trabajo para el Señor, y renunciamos. Pero Moisés no renunció. Moisés continuó el trabajo. Él tuvo que afrontar, tuvo que decir: bueno, me equivoqué, la regué, hice algo equivocado, porque cuando debió haber confiado más en Dios es cuando menos confió. Cuando más debió haber confiado en Dios, en la palabra de Dios, es cuando menos confió. Y a veces eso nos pasa como creyentes. Dios nos da una palabra y es cuando más debemos de confiar en Dios, y es cuando menos confiamos. Y al rato viene la consecuencia. Al rato viene la consecuencia. Eso le pasó a Moisés. Dios le dijo: háblale a la roca. ¿Y qué hizo Moisés? Le pegó. Pero le pegó porque ya estaba enojado. Ahí un momentito de ira desató pues una consecuencia grave para su vida. Entonces debemos de aprender que la fidelidad debe de gobernar mi vida de tal manera que yo, cuando ya me sienta cansado, yo ya me sienta agotado, que el líder esto, el líder lo otro, y el hermano esto, y el hermano lo otro, no dejar que eso explote.
sino ir con el Señor y decirle, ay Señor. Ahí lo que le falló a Moisés también fue ir y correr con Dios como la primera vez cuando le dijo, pues si no los perdonas, tampoco me perdones a mí. A lo mejor si Moisés hubiera ido en ese momento a descansar con Dios o a decirle, Señor, mira, ya me tienen harto y quieren agua otra vez. Y Dios le hubiera dicho, si hubiera descargado con el Señor en ese momento, tal vez no hubiera tenido ese momento de ira, de explosividad. Pero eso no impidió, su error no impidió que continuara con fidelidad y que sostuviera el mandato y el llamado que Dios le había dado. Pero a veces nosotros encontramos errores, tenemos momentos de explosividad donde ya la regamos y decimos, ay no, ya la regué una vez, lo voy a volver a regar, ya mejor, ya no continúo, pongan al que sigue, ¿no? Entonces a veces nos pasa eso, nos dejamos gobernar por una mala emoción y entonces nos cansamos, porque a veces la fidelidad no nos lleva a entender el compromiso a largo plazo. La fidelidad nos tiene que enseñar también el compromiso, pero a largo plazo. Porque nadie se casa, por ejemplo, hablando del matrimonio, nadie se casa sabiendo que se va a divorciar el siguiente año, ¿o sí? No creo. O el siguiente mes. Porque ahora está de moda, se casan y a los 3 meses se divorcian. Entonces no creo que cuando alguien se haya casado haya pensado, no, ya a los 3 meses me voy a divorciar. Entonces, en ese momento cuando yo ya quiero renunciar a algo, es cuando la fidelidad más debe de hablar. Es cuando la fidelidad más me debe de gobernar. Es cuando yo no tengo que renunciar. Y tengo que cuidarme ¿de qué? De evitar explotar. Tengo que cuidar de manera integral mis pensamientos, mis palabras, mis acciones, para que no vaya a cometer un error que me cueste a lo mejor la bendición o algo que Dios tiene preparado para mí. ¿Dios fue fiel con Moisés? Sí. Se lo llevó al cielo. La misma Biblia dice, ahí está Moisés, fue fiel y Dios fue fiel con él. O sea, hay fidelidad para allá, fidelidad para acá. Solamente que Moisés pues ya no pudo disfrutar algo aquí en la tierra. Entonces Dios es tan fiel que si yo en el último momento de mi vida me arrepiento y le pido a Dios perdón, pues me va a perdonar y me voy a ir al cielo. Pero ¿qué de disfrutar lo que Dios quiere que yo disfrute aquí en la tierra? A veces no lo disfrutamos. A veces no disfrutamos las bendiciones que Dios tiene para nosotros aquí en la tierra porque no somos fieles. Dios definitivamente va a ser fiel y me va a salvar si yo me entrego de corazón y si en último momento me arrepiento. Pero ¿qué de la bendición que Dios me quería dar? ¿Qué de lo que yo tenía que disfrutar en esta tierra de parte de Dios? Entonces, algo que no nos permite disfrutar las bendiciones de Dios aquí en la tierra es la falta de fidelidad. Y fidelidad en lo poquito, porque el Señor no nos pide mucho, nos pide poquito. Entonces, Dios nos está pidiendo fidelidad en lo poco. Un devocional de 5 minutos. Tu oración antes de comer. Tu oración cuando te levantas. Tu oración cuando te despiertas. 5 minutos. 10. Obviamente esto tiene que ir incrementándose porque tú vas desarrollando tu vida espiritual y tus disciplinas espirituales. Pero Dios te está pidiendo poco. Fidelidad en lo poco. El 10%. Tu ofrenda. O sea, si hacemos un cálculo, realmente es muy poco lo que nos está pidiendo el Señor. La fidelidad que el Señor pide es poca. Porque yo le doy el 80% de mi tiempo a todas mis actividades de la vida y a Dios apenas le estoy dando el 10%. Y eso es una realidad. Porque incluso hasta el pastor o el líder que más estudia la Biblia a veces le está dando también muy poco tiempo real a Dios. Está estudiando la Biblia, está aprendiendo, está leyendo, pero lo está haciendo por Él. Pero ¿cuánto tiempo real tiene de conexión con Dios? O sea, si nos damos cuenta, el cristiano, aún así, le estamos debiendo a Dios fidelidad. Y por eso la gente se está cayendo. O sea,
nosotros podemos ver a la gente que se está cayendo muerta, ¿no? O sea, que ya murió aquí, ya murió allá, y y la gente se va a seguir muriendo e incluso va a haber más muertes. ¿Por qué? Porque no hay fidelidad en esta generación. No hay fidelidad. Entonces, muchos hablan de que Dios permitió que el pueblo destruyera y matara a otras naciones, pero poco se habla de las que se murieron dentro por falta de fidelidad. De los 10,000, de los 3,000, de los 5,000 que se murieron dentro. O sea, a veces nosotros queremos ir y señalar allá afuera al mundo y decir, el mundo no es fiel, pero ¿qué pasa dentro de la iglesia? ¿Dónde está la fidelidad de la iglesia? O sea, ¿cuántos no murieron nada más el día que Moisés bajó del monte con las 2 tablas y vio el becerro y dijo, y vio la falta de fidelidad en el pueblo, o sea, dentro de la casa? Y Moisés se levanta y dice, a ver, ¿quiénes van a estar conmigo? ¿Quiénes van a estar con Dios? Y se levantan los levitas. Pero ahí es trágico porque Moisés les dice, bueno, agarren la espada y maten a los que no son fieles. O sea, estamos hablando de una masacre dentro del pueblo. Imagínense, vemos allá afuera la gente se muere por falta de fidelidad, pero ¿qué de los creyentes que se están cayendo muertos dentro de la iglesia por falta de fidelidad? De eso nadie habla. De eso nadie no nos ponemos a reflexionar, no nos ponemos a pensar. No nos queremos hacer responsables de esas muertes. Entonces, la generación de Moisés es catalogada como la mala generación, la que tentó a Dios, la que no pudo entrar en el reposo. Hebreos, Salmos y muchos libros diferentes y muchos autores hablan de lo mismo. Esta generación me tentó, no entró en el reposo. Cuidemos de que nuestra generación, primero dentro de la iglesia, no sea esta generación como la de Moisés, que tientan a Dios, porque Jesús lo dijo, no tentarás al Señor, tu Dios. Y estamos muchas veces cayendo en ese pecado, porque es un pecado. Y ese pecado de tentar a Dios, atrás, ¿quién creen que está? El diablo. El diablo es el que nos está susurrando por acá. No confíes en Dios. A ver si sí es cierto, ¿no?, que nosotros tentemos o probemos a Dios. Entonces el día de hoy le quiero hacer este reto, este llamado y a que usted sea fiel en lo poco. Que examine un poco su generación dentro de la iglesia primero, porque tenemos que examinarnos primero nosotros mismos dentro de la iglesia y después examinamos a los de afuera, pero veamos si hay fidelidad y si no, orar, trabajar para que nuestra generación sea una generación fiel al Señor y que algún día se pueda decir de cada uno de los líderes que se empiezan a levantar, este ha sido fiel en todo dentro de la casa del Señor, como se dijo de Moisés. Moisés fue fiel en todo dentro de la casa del Señor. Y dentro de la casa del Señor hay muchas responsabilidades. Entonces, es un llamado fuerte, ¿no? Y empezamos por los que estamos acá arriba, ¿no? Pero que nosotros podamos ser fieles en lo poquito para que Dios nos vaya añadiendo cada día más cosas. ¿Qué le parece? Vamos a hacer una oración para terminar.